Amén. Bueno, vamos a ver si podemos introducirnos en esta materia que se conoce como una materia técnica, junto con introducción bíblica. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se conoce como una materia técnica? En realidad, la hermenéutica es una materia que se dicta en la Facultad de Lengua. O sea, no es una materia desconocida para los que estudian literatura o en la facultad, en Córdoba, en la Facultad de Lengua de Córdoba aparece la hermenéutica como una materia de estudio. Nosotros lo que vamos a hacer en este tiempo es dedicarnos a la hermenéutica bíblica. O sea, repito, hola, María. ¿Verdad? Sí, a las 8:15. Perdón. Anota un puntito menos. Bueno. Que bien, no fui la última. Hola. ¿Cómo están? Me presento a mi hermano Moisés. Moisés. Moisés, bienvenido, Moisés. Él es mi pastor y bueno, son mis compañeros de trabajo. Bueno, tomen asiento. Bueno, decíamos entonces que la hermenéutica es una materia que se dedica a darnos principios de interpretación de texto. O sea, técnicamente la hermenéutica es eso, principios de interpretación de texto. Sí. En la universidad se estudian estos principios para interpretar cualquier tipo de texto, hasta para leer el diario. Ya no hay más diario, casi. Es como que son herramientas. Por eso decía que es una materia técnica, porque es como volver a la escuela. O sea, no se asusten. No es que vamos a volver a la materia de lengua. O sea, sí, de alguna manera sí. Pero Entonces no repito. bueno, esa es la ventaja que tenemos. No vamos a tomar examen, Vamos. no se va a poner nota. Pero hay que hacer las tareas. Pero vamos a tratar de ayudarnos entre todos a aprender ciertas herramientas que nos van a ayudar a interpretar el texto, en este caso el texto bíblico. Pero también son las mismas herramientas que se utilizan para interpretar cualquier tipo de texto. Más o menos se va entendiendo esto, lo que es la hermenéutica. Son principios de interpretación, en este caso, principios de interpretación del texto bíblico. En realidad, todo el tiempo estamos haciendo hermenéutica, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pero hacemos hermenéutica cuando vamos al Mariano Max. O sea, el Mariano Max es un supermercado, Claro. ¿no? O al Disco, o a Coto, o a donde sea. ¿Por qué digo que cuando vamos? Porque estamos en un lugar en donde tenemos que leer información, tenemos que decodificar lo que leemos. Digo un supermercado, ¿por qué? Porque ahí tenemos que ver precios, las ofertas, la información de la oferta. Las etiquetas. Todo. ¿Qué hacemos? En unos segundos tenemos que leer, interpretar, Claro. analizar en la mente si conviene o no conviene la oferta. O qué me conviene comprar por más cantidad. O sea, para tomar una decisión para la compra, yo tengo que hacer un proceso mental en donde tengo que decodificar la información que estoy leyendo. No solo son letras, son números, o sea, aparece todo un cúmulo de datos que tenemos que aprender a decodificar para después tomar la decisión más conveniente. Hasta hacemos hermenéutica cuando vamos en la ruta y tenemos que leer la información de los carteles de la ruta o los símbolos. En la hermenéutica bíblica también hay simbología, hay números, hay figuras, hay metáforas. Todo eso corresponde a lo que es la hermenéutica especial. Cómo interpretar si algo es una metáfora o es algo literal. En la Biblia encontramos muchos relatos metafóricos que se interpretaron mal al principio. Después lo vamos a ver en detalle más adelante, pero
Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo lo interpretó Nicodemo? Literal. Lo interpretó literalmente. Ahora, ¿Jesús se refería a nacer de nuevo literalmente? No. Nicodemo dice, pero ¿cómo puede hacerse esto? ¿Acaso puede el hombre volver al vientre de su madre y nacer? No, Nicodemo, no es así. Me falló la Algunos dicen que Nicodemo lo expresó de una manera irónica, ¿no? Como burlándose. Pero Jesús se estaba refiriendo a algo metafórico, estaba simbolizando otra cosa, quería transmitir otra cosa, que después Jesús lo aclara. Lo mismo pasó con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan en el pozo? Jesús en un momento le dice, si tomaras el agua que yo te daría, no vas a tener sed jamás, ¿no? El agua de vida que Jesús le ofrecía a la mujer samaritana. No tendrás sed jamás. ¿Cómo lo interpretó la mujer samaritana? ¿Qué dijo? Señor, dame esa agua, así no vengo más a buscar acá agua. Tomo esa agua y no voy a volver a tener más sed. ¿Cómo lo interpretó? Bueno, por eso la hermenéutica nos ayuda a distinguir lo que es el lenguaje figurado o metafórico o simbólico de lo que es realmente literal. Bien, vamos a avanzar un poquito, más o menos hasta acá se va entendiendo lo que es la hermenéutica. Bueno, son, repito, principios que nos van a ayudar a entender lo que leemos, en este caso, del texto bíblico. Vamos a la introducción. Punto 1. Vamos a leer los primeros párrafos, los primeros 2 párrafos de la introducción. A través de los tiempos, Dios siempre intentó revelar su voluntad, aunque los escépticos cuestionen la no intervención del Creador para solucionar los problemas que se fueron dando a lo largo de la historia de la humanidad. La verdad es que Él habló claramente, señalando el camino por donde transitar. Para los cristianos, la Biblia es considerada la palabra de Dios, el libro por el cual podemos conocer su voluntad. Ahora bien, para entender el mensaje, la enseñanza o los principios espirituales contenidos en sus páginas, es necesario dedicar tiempo para estudiarla. Bien, con esta primera parte de la introducción, ¿qué es lo que vamos sacando en claro? ¿O qué es lo que nos interesa que quede claro? Como decíamos al principio, nos vamos a dedicar a la hermenéutica bíblica, o sea, nuestro libro de texto, de análisis, es la Biblia. Y acá decimos que la Biblia es considerada la palabra de ¿quién? De Dios. O sea, el medio que Dios nos dejó para que podamos conocerlo a Él, conocer su voluntad. Es el libro en donde Dios se reveló también de una manera particular. Dios se reveló de diferentes maneras. Esto ya lo vemos en introducción bíblica, ¿no? Las maneras en que Dios se reveló. Y lo que nos dejó a nosotros, lo que hoy tenemos para conocer a Dios y la voluntad de Dios, es su palabra. Entonces, esto es lo que tenemos que ir definiendo de entrada. ¿La Biblia es la palabra de Dios para nosotros? Siempre la Biblia ha sufrido críticas, cuestionamientos. Lo más común es escuchar decir, bueno, no, pero si la Biblia la escribieron los hombres. Bueno, sí, es cierto, la Biblia la escribieron los hombres. Pero nosotros sabemos, por el mismo texto, que Dios inspiró a esos hombres para que sí escribieran de manera física, sobre papiros, sobre pergaminos, lo que Dios puso, lo que Dios guió en esos hombres para que quede registrado. Y esto ya es una cuestión de fe. ¿Creo realmente que Dios inspiró a esos hombres para que nos dejaran el texto escrito?
para que nosotros conociéramos la voluntad de Dios? Si yo lo creo y lo acepto, aunque quizás no lo entienda plenamente, pero ahí es donde hay algo que el mismo texto se encarga de transmitir, que es ese mensaje espiritual que produce un efecto. O sea, el mismo texto bíblico da pruebas de que fue inspirado por Dios por el efecto que produce, cosa que no hace otro libro. No lo hacen los libros del budismo, todas las religiones orientales, el Corán, o sea, todos los libros sagrados, que hay muchos considerados sagrados, no producen lo que produce el texto bíblico. Hay un mensaje poderoso y transformador. Alguno podría decir, bueno, pero también cualquier libro que uno vaya a comprar de un autor humano puede darnos una enseñanza valiosa o puede transmitirnos información valiosa. Sí, es cierto. Pero lo que tiene que ver con el mensaje espiritual y poderoso que tiene la palabra de Dios, no hay otro libro que lo iguale. Y por eso sobrevivió a lo largo de los siglos ante todos los ataques que hubo para destruirla, a la Biblia. Bueno, después eso lo pueden ir comprobando. Si entran en internet y a ver la historia de los ataques que sufrió la palabra de Dios hasta nuestros días, van a ver cómo hubo muchos intentos por eliminar la palabra de Dios, sin embargo sobrevivió. Por eso creemos que es algo sobrenatural. Dios tiene un propósito que quiere que nosotros conozcamos y aprendamos a interpretar de este texto tan importante, porque lo inspiró el Espíritu Santo. Para los cristianos la Biblia es considerada, dice el segundo párrafo ahí, la palabra de Dios. Entonces, ¿es importante dedicar tiempo para estudiarla? Bueno, sí, es como decir, bueno, pero si acá Dios habla, o Dios nos enseña y nos guía, ¿cómo no le voy a dedicar un tiempo para ver, a ver qué me quiere decir Dios? No es leer cualquier cosa. No, estoy leyendo algo que Dios me dejó para que yo me entere de cuál es su voluntad. Entonces, merece dedicarle tiempo. Cosa que últimamente pasa cada vez menos. ¿Por qué? Porque cada vez queremos las cosas más rápido. Si yo les doy una tarea para que ustedes hagan, ¿cuánto tiempo le van a dedicar? Por eso digo, no se asusten, no vamos a volver al colegio, pero sí vamos a tratar de recordar algunas cosas que nos van a ayudar a interpretar el texto. Y tenemos que volver a ejercitarnos en la lectura. ¿Se dieron cuenta que cada vez se está leyendo menos? ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque cuando queremos retomar una lectura, tenemos problemas para respetar la puntuación. Sí. Los símbolos, los signos ortográficos, los acentos, no los respetamos. Las comas, los puntos. Las expresiones gramaticales. Todo lo que tiene que ver con lo que aparece en un texto no está ahí al vicio, o sea, cumple una función. Una palabra en donde no se le respeta el acento, por ejemplo, puede cambiar el significado. O la coma. Aparte, yo vengo leyendo y vengo viendo que viene dando una idea de algo y aparece una coma, y la coma, ¿qué me quiere decir? Que lo que sigue después sigue teniendo que ver con lo que vengo leyendo, ¿no? No cambia. Está relacionado con lo que vengo leyendo. Es como una pausa que me ayuda a profundizar lo que vengo leyendo. Pero cuando aparece un punto, ¿qué pasa? Cambia. No es lo mismo un punto seguido que un punto aparte. También. Uno dice, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver que seguir escribiendo al lado del punto o ir al renglón de abajo? Me está haciendo gastar papel al vicio. No, tiene una razón. Sí. Porque esa idea terminó ahí y va a empezar otra.
Por ahí si es punto seguido, termina esa parte de la idea, pero lo que continúa está relacionado. Por eso el punto es seguido. Cuando es punto y aparte, es como que comienza otra línea de pensamiento. Fíjense todo lo que significa un puntito, o una coma, o un acento, o un signo de interrogación. A veces leemos, pasa en las reuniones, hay signos de admiración y hay signos de interrogación. ¿Cómo es el signo de admiración? Ojo, porque ahí lo estoy viendo en uno de los renglones. Ojo, es como algo que te llama la atención. Pero ¿cómo es la figura del Es signo? un palito. Una I más larga. Un palito con un puntito. Con un Empieza puntito. un palito con un puntito arriba. ¿Y cómo termina? Con un palito. Con el Un palito con el abajo. puntito abajo. Bueno. Pero eso ya nos está dando la idea de cómo lo tengo que leer. Cuando aparece ese signo, ¡ojo! Ahora, si yo cambio el signo y le pongo el de interrogación, ¿cómo es el signo de interrogación? Con panza. Un palito con una panza, tipo panza de Melo. Ahora, ¿cómo leo el signo de interrogación? Es una Ojo. pregunta. ¡Ojo! O sea, ya la expresión es otro. Estoy haciendo una interrogación, ¿no? Bueno, es importante respetar los puntos porque en la Biblia tenemos un montón de signos que si yo no los respeto, le cambio el significado a lo que estoy leyendo. O sea, puedo cambiarle el significado o la intención que tiene originalmente. Bueno, eso es hacer hermenéutica. Es tomar estos principios para leer correctamente, porque si no leo correctamente, la interpretación que puedo hacer se puede distorsionar. Y si yo saco una información distorsionada, la idea que yo me formo también está distorsionada. Hay pasajes en donde aparece la coma, ¿no? Y la coma tiene un propósito, como todo signo ortográfico. Hubo casos, en este caso en las traducciones que se hacían, en donde, por ejemplo, en el momento de la crucifixión del Señor, a uno de los ladrones, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese pedacito, en nuestras traducciones aparece una coma, ¿no? ¿En dónde aparece la coma? De cierto te digo, coma, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero como no había comas en el texto original, la coma o el signo se lo ponía el traductor. Si lo leemos sin la puntuación, leemos: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y cómo se puede interpretar si no tiene la coma? Como que va a ser para De después. cierto No, te digo Hoy te estoy diciendo que vas a estar conmigo en el paraíso. Ahora, al aparecer la coma, cambia el sentido o cambia la información, el sentido de la información. Porque Jesús le estaría diciendo: de cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Si no tuviera la coma, es como que sí le está asegurando que va a estar en el paraíso, pero no hoy. O sea, hoy te estoy diciendo esto, pero ¿cuándo va a ser? No lo sabemos. Todo eso puede salir de una simple puntuación que se omite o que se pone. Puede cambiar el sentido. Por eso es importante leer despacio y ver dónde están los puntos, dónde están las comas. Bueno, esto es básico. Esto cuando aprendimos a leer nos lo enseñaron en la escuela. El hecho es que con el tiempo, si no ejercitamos la lectura, nos olvidamos y por ahí, hasta a mí me pasa que quiero leer rápido, voy leyendo rápido y encima no veo bien y los puntitos chiquitos los paso por encima. Bueno, por eso decimos que la hermenéutica es algo técnico, es volver a recordar lo que aprendimos en la escuela.
Pero no solamente es eso. Y es lo que vamos a ir viendo. Ahora estamos en la introducción tratando de tener una idea, pero vamos a seguir leyendo un poquito más. El párrafo que sigue dice, en este punto... Es en este punto. ¿Leo? Dale. Es en este punto donde se manifiestan diversas actitudes. Una de ellas es la que tiende a comer lo que otros ya masticaron. O sea, no preocuparse demasiado por interpretar aquello que ya fue interpretado por los grandes teólogos de la historia de la Iglesia. Los que se encuentran en esta posición tienden a consumir comentarios y libros devocionales que, ojo, no quiere decir que esté mal, pero no debemos olvidar que Dios quiere tratar con nosotros en forma personal. Lo demás puede servir como guía, apoyo y documentación. Bien. Esto es algo muy común, como decíamos hace un rato. Estamos apurados, queremos leer rápido, o no queremos dedicar mucho tiempo a interpretar por nosotros mismos lo que está diciendo el texto bíblico. Entonces, ¿en qué caemos? En la actitud fácil de decir, bueno, a ver cómo lo interpretaron estos otros. Entonces vamos a comentarios, vamos a libros, vamos a material paralelo de aquellos que ya hicieron un trabajo de investigación y decimos, bueno, si ya esto lo hicieron otros, ¿para qué me voy a preocupar tanto? Veo lo que otros interpretaron y ahí me va a ayudar a entenderlo mejor. ¿Está mal eso? No está mal. No. O sea, estaría mal si solamente voy a depender de eso. Lo tomo como una única verdad. Como primario. Claro, entonces pasa a ser el comentario del texto más importante que el texto. Claro. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar, me voy a forzar en respetar el punto, la coma, el acento? Si usted ya me dijo que decía. Si ya está interpretado, Claro. pobre tipo, tantos años dedicado a la interpretación del texto, vamos a hacerle el honor de respetar Lo que su pasó trabajo. con Lutero. Bueno, Martín Lutero. ¿Quién fue Martín Lutero? Y que eso ya- Fue uno de los reformadores en el siglo XVI, o sea, el más famoso, no fue el único, pero Martín Lutero, un sacerdote católico, entendió que había algo que no cerraba, se dio cuenta que lo que la iglesia estaba haciendo no coincidía con lo que la Biblia decía. Él por sí mismo empezó a estudiar el texto bíblico y se dio cuenta, leyendo Romanos, la carta de Pablo a los romanos, que el tema de la fe era crucial, era fundamental. La doctrina de la justificación por la fe. Y él empieza a estudiar, y cuando él iba a la biblioteca, el bibliotecario lo veía muy metido en el texto bíblico. Y le dice, Martín, hermano Martín, ¿por qué tanto tiempo con la Biblia si ya están ahí los libros del magisterio de la iglesia que ya desarrolló todo? Ya está todo, lo que está acá ya está todo interpretado por el magisterio de la iglesia. ¿Para qué dedicar tanto tiempo si ya toda esta gente hizo semejante trabajo? Y Martín Lutero decía, no, pero esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos dio. O sea, él se dio cuenta que, claro, había cosas que estaban, él consideraba que el texto bíblico era más importante que el comentario. Porque es como si nosotros hacemos un trabajo parecido. Escribimos en nuestro diario personal lo que aprendimos de un texto que leímos, para nosotros. Pero lo que nosotros sacamos para nuestra edificación personal no es lo mismo que puede sacar otro leyendo el mismo pasaje. O sea, si yo a ustedes les doy un texto bíblico para que lo analicen y para que escriban lo que ustedes entienden, seguramente cada uno va a vivirlo o a aplicarlo de una manera distinta al que otro puso o escribió o sacó. Porque todos somos individuos que tenemos nuestras propias historias y que vamos a entender eso que Dios nos dice de acuerdo a mi contexto, de acuerdo a mi necesidad. El propósito de la palabra de Dios es producir un efecto en la vida de las personas que la leen. Tiene vida.
Y cada uno va a tener algo de ahí, va a sacar algo de ahí, que el otro por ahí va a sacar otra cosa distinta. ¿Se entiende? A ver, por eso ahí ponemos, hay una tendencia a comer lo que otros ya masticaron, decimos ahí, ¿no? Es suave esa frase. Es suave. Es suave. No está mal, pero si solamente dependemos de eso y no comemos por nosotros mismos, nos estamos perdiendo lo más importante, lo que Dios me quiere decir a mí. Sí puedo tomar información, yo consulto material paralelo al texto bíblico porque quiero saber sobre las características o sobre el contexto histórico o sobre arqueología o sobre, no sé, todo lo que tiene que ver con lo que rodea el mensaje bíblico. Pero el texto revelado por el Espíritu Santo tiene un propósito más profundo que eso. Eso me puede ayudar. Por eso la introducción bíblica, ¿cuántos hicieron introducción bíblica? O sea, la introducción bíblica nos ayuda a eso, a conocer el panorama bíblico, la historia de la Biblia, el lenguaje con el que se escribió la Biblia. El contexto histórico, político, geográfico, espiritual. Bueno, eso nos ayuda. Y la hermenéutica ahora se enfoca en el texto en sí, para poder sacar el sentido de lo que está escrito. Otra postura opuesta a la anterior. A ver, en primer lugar estamos hablando de la postura de consumir las cosas que alguien ya escribió. No preocuparnos por ir al texto bíblico, sino dedicarnos a informarnos de lo que ya interpretaron de la Biblia. Dámale. Otra postura, opuesta a la anterior, es depender del Espíritu Santo, rechazando la guía de maestros o de herramientas que nos pueden ayudar a una mejor comprensión del texto. El versículo preferido de los que eligen este capítulo es el 1 de Juan 2:27. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Es verdad que el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras nos va a ayudar en la interpretación y en la aplicación, pero de lo que ya previamente tendríamos que haber estudiado. Entonces, ¿cuál sería la postura opuesta a la anterior? Que no necesitamos, por ejemplo, estar acá para leer la Biblia. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué hago a las 8? ¿Qué estamos haciendo acá? Existe este versículo, existen pasajes en donde justamente 1 Juan 2:27 ¿lo tienen? ¿Qué dice? Bueno, lo que decimos ahí, ¿no? Lo que leemos ahí. Que la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. ¿Por qué? ¿Qué es la unción que recibiste de Él? ¿A qué se está refiriendo? Al Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Jesús dijo, nos va a enseñar, nos va a recordar todas las cosas. Nos va a recordar. O sea que lo tenemos que saber de antes. ¿Se entiende la diferencia? O sea, ¿qué me va a recordar el Espíritu Santo? Lo estudiado. Lo que previamente yo tuve que haber leído y incorporado en mi archivo mental. Lo que tuve que haber aprendido en algún momento, o no, ni siquiera necesariamente haberlo entendido plenamente en su momento, pero el hecho de haberlo leído, de haberlo meditado un poco, aunque sea para ver qué me dice, ya eso queda registrado. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? En el momento oportuno, es como ir al archivo de la computadora a buscar lo que está ahí, ¿no? Ah, mirá. Pero previamente uno tiene que haberle dedicado tiempo a la lectura. O sea, cuanto más tiempo yo dedique a leer y a informarme de lo que dice la palabra de Dios, más el Espíritu Santo va a utilizar en el momento apropiado. Pero tengo que dedicarle tiempo.
Ahora, uno lee esto, así, sin meditarlo, dice, ¿viste? No hace falta estudiar. No hace falta tanto tiempo. Total, el Espíritu Santo en el momento nos va a guiar para que resolvamos lo que tengamos que resolver. ¿Es correcta esa interpretación? No es correcta. Sin embargo, a veces de los púlpitos se escucha esto. No se preocupen, no se hagan problema. Entonces, nivelamos para abajo. En lugar de nutrirnos, por algo Dios nos dejó esto. No lo dejó para... Yo lo he escuchado de gente que ante la posibilidad de un curso que digan, no, pero si a mí el Espíritu Santo me guía, chao. Ya, me conformo con lo que se predica los domingos, con lo que se nos enseña en los días de reunión en la iglesia, ya con eso me alcanza. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué prepararse? Bueno, es una opción. Cada uno elige lo que quiera hacer en su vida. Ahora, vamos a encontrar en toda la Biblia la importancia de conocer la voluntad de Dios para que Dios nos pueda usar. Nosotros queremos ser usados por Dios. Queremos servir al Señor, queremos compartir nuestra fe. ¿Cómo vamos a compartir algo que desconocemos? O la conocemos muy superficialmente. Que nos puede llevar a cometer errores grosos. ¿Qué fue el problema de la iglesia cristiana en su comienzo? Justamente las herejías que empezaron a aparecer en la historia no tenían otra intención más que el enemigo, ¿no? A través de estas falsas doctrinas, de destruir la obra de Dios, de hacer que la gente desconfíe, no crea, se dedique a otras cosas, desvirtúe el mensaje bíblico. De ahí surgen las herejías, las falsas doctrinas, pero eso quedó en el pasado, quedó en el primer siglo. Ya no existe eso. No, sí, claro. Para nada. Lamentablemente, en estos tiempos, uno no se da cuenta, pero el enemigo sigue usando esa estrategia para evitar que en las congregaciones cristianas haya ministerio de enseñanza. Claro. Cada vez menos escuelas bíblicas hay en las iglesias. Total, en internet ya tenemos todo servido en internet. Vamos, buscamos a ver qué dice. En internet hay cosas buenas, pero la mayoría de las cosas que hay son peligrosas. Hay mucha comida chatarra. Y resulta que genera más confusión que certezas. Por eso Jesús decía, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga, cuando el Señor venga por segunda vez, ¿cuál fue la expresión del Señor? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y se estaba refiriendo justamente a esto que estamos diciendo. Va a encontrar a gente que tiene una fe fortalecida, sólida, porque se nutrió con la palabra de Dios y está firme y no es engañada fácilmente. O se va a encontrar con gente que va a estar un día en un lado, otro día en otro, un día va a creer en la Pachamama, el otro día va a creer en lo que sea, cualquier filosofía que anda dando vuelta en la actualidad. Y también acepta el cristianismo. O sea, se hace una mezcla, como que se arma su religión a su manera. Y consume total, dice, todos los caminos conducen a Dios. Me pasó una vez en una casa, que yo me tenté, no dije nada, lo miré, pero arriba de la chimenea tenía a la Virgen, a la imagen de Jesús, a un elefante budista, al Buda, todo tenía. Y es como, claro, la lámpara de sal, es como... Y sí, era todo, y vos le ves por ahí los estados y un día es un mensaje de Dios, al día siguiente el elefante y las energías y esto, y vos decís, todo viene bien, todo me completa. Bueno, por eso. Y hay mucha gente. Sí. Es un desafío. Uh-huh. ¿Aceptamos el desafío? Sí. ¿Van a venir la semana que viene? Temprano. Eso es.
Ella Ah, dice, es que estoy desde las 7, me está quemando. uno de los peligros más comunes es sacar ideas equivocadas de las Escrituras que pueden llevar no solo a confusiones, sino también a herejías que suelen fundarse en pasajes arrancados de su contexto. Uno de los principios de interpretación, uno de los principios de hermenéutica básicos, dice que un texto se interpreta por el contexto. O sea, estamos adelantando ya lo que vamos a ver un poquito más adelante en detalle. 3 clases. Pero esto es fundamental, aprender a no sacar de contexto lo que estamos leyendo. Mi papá decía, un texto sin contexto es un Es pretexto. un pretexto. ¿Por qué? Porque se usa a propósito, deliberadamente, para hacerle decir al texto bíblico algo que no dice, Claro. que es lo que yo quiero que diga. ¿Se entiende la diferencia? Por eso hay mucho de esto, de tomar un texto con una expresión, mirá, ¿viste lo que dice ahí? Significa tal cosa. Bueno, pero pará, ¿qué viene diciendo? ¿Cómo viene la idea? Anterior y posterior. Bueno, ese es un principio de hermenéutica. No solo para la hermenéutica bíblica, esto es para todo lo que leemos. Un texto se interpreta por el contexto. O sea, ya tienen, en la primera clase, ya tienen un primer principio para empezar a practicar. Cada vez que vayamos a la palabra de Dios, no caigamos en el error de abrir la Biblia al azar. Ese es un método que algunos cristianos han usado. Yo una vez lo usé en mi juventud. Una sola vez me sirvió para no volverlo a repetir más. Vieron que a veces hay gente que cree en el azar. Entonces, bueno, vamos a ver qué me dice Dios. Entonces, y pone el dedo así. A ver, no tendemos a eso. No a esos pensamientos mágicos, así. Así Dios me va a hablar. Una vuelta me acuerdo, estaba con mi cuñado, el hermano de Moni. Estábamos en la iglesia, éramos jovencitos. Y estábamos ahí con eso del azar, ¿no? A ver qué dice Dios acá, ¿no? Y darle esas cosas mágicas, así. Y me acuerdo que agarro y en un salmo era, o en un proverbio, bueno, por ahí era. Y pongo el dedo así, ¿y qué dice? ¿Qué leo? No seas como el caballo o el mulo, sin entendimiento. Ahí está. Verdaderamente esto no es... No seas como el caballo, o sea, que Dios ¿de qué me trató? De burro, de caballo. No seas así. ¿No? O sea, no caigamos en eso. No, yo aprendí la lección. Porque encima sigue diciendo, no seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que tienen que ser llevados con cabestro o con freno, porque si no por ellos mismos no van a donde uno quiere que vaya. Así literalmente dice, no sean, o sea, aplicándolo, haciendo la hermenéutica de ese texto, ¿qué entendemos? No tenemos que ser De que el caballo... ignorantes o superficiales o depender así del azar. ¿Por qué? Porque Dios quiere conducirnos de otra manera. No quiere que seamos ignorantes de su voluntad. Quiere que conozcamos su voluntad para que de esa manera podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Si yo me dedico a eso, a lo que estamos hablando, no dedicarle tiempo a la lectura, no preocuparme por aprender las herramientas básicas para darme cuenta por mí mismo, a ver qué me dice Dios, y voy a ser un caballo o un mulo en una permanente ignorancia. Y siempre voy a estar dependiendo que otro me lleve, porque por mí mismo no voy a aprender a darme cuenta de lo que Dios quiere hacer con mi vida. Entonces siempre voy a estar dependiendo de que alguien me diga, ¿y qué hago? ¿Y a dónde voy? ¿Y qué trabajo? ¿Y qué estudio? ¿Y con quién me tengo que casar? Había de eso también.
no sabes qué. Es como que alguien te tiene que elegir la vida porque vos no sos capaz de tomar las decisiones de acuerdo a lo que Dios te muestre. No, Dios no quiere tratar con nosotros de esa manera. Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros y nos quiere mostrar eso que Él preparó. Así que bueno, este es el desafío. Seguimos la semana que viene. Más o menos hasta acá venimos entendiendo el propósito de esta materia, Sí, la importancia que tiene. Dios quiere que nosotros, por nosotros mismos, vayamos a su presencia y aprendamos a entender el mensaje que Él nos quiere dar. Y no es tan complicado, parece, pero es una cuestión de disciplina, de ejercicio, de dedicarle tiempo. Levantarse un poquito más temprano en la mañana para leer en oración, a ver, Señor, ¿qué me querés enseñar hoy? Dedicar un poquito más de tiempo y meditar y pedirle que el Señor nos hable. Bueno, de eso después también vamos a ir viendo cómo cada uno lo puede hacer. ¿Quién es el que está interesado en que no nos acerquemos a la Biblia? El enemigo. El diablo. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque tiene miedo o no quiere que salgamos de donde Él nos tenía, yo lo veo así, ¿no? Y porque sabe que una vez que nosotros recibimos el Espíritu Santo o que estamos por los caminos del Señor, también podemos traer a otras personas y eso es lo que Él no quiere. Todos nosotros en otro tiempo anduvimos en tinieblas o en ignorancia, no sabíamos. Y nos parecía que los otros estaban equivocados, que nosotros teníamos la verdad. Hasta que ese velo que nos impedía ver la luz, Dios lo quita y ahí nos damos cuenta. Ah, mirá, salimos de esa ignorancia y empezamos a ver las cosas de otra manera, desde el punto de vista de Dios. El enemigo intenta justamente mantenernos en esas tinieblas, con esa venda, para que no dediquemos tiempo a buscar a Dios y a su palabra. Por eso la poca presencia en los estudios o en las reuniones a veces, porque aparece otra cosa que nos intenta distraer. No, ¿para qué vas a ir? ¿Para qué vas a leer? ¿Para qué vas a escuchar? No, esto es más fácil, más cómodo. Quédate a ver una peli. Hoy está frío. Hace frío, hoy está el partido, TikTok, lo que sea. Nos divierte más, nos entretiene. ¿Qué te vas a poner otra vez a volver a la escuela? No le hagas caso al barbudo ese que te quiere volver a estudiar lengua. No, ya está, ya fue. Esos argumentos van a venir. Bueno, ¿quién está detrás de todo eso? El enemigo de Dios. Así que bueno, luchemos contra eso. Es una cuestión espiritual. Es una batalla. Cada vez que vamos a abrir la Biblia, O te da sueño. también. Eso también pasaba, ¿no? No, cada vez que me pongo a leer, no entiendo lo que leo. Me viene sueño. Entonces, ¿qué hacemos? Lo más fácil, no. Ahora, para ver una novela, un partido, una peli, estamos 2 o 3 horas y no nos viene sueño. ¿Por qué? Porque hay algo detrás que es el enemigo de Dios que intenta que no dediquemos tiempo a eso porque sabe que no le conviene. Ahora sí seguimos la semana que viene, si no vamos a gastar. Pero bueno, esperemos que el Espíritu Santo nos entusiasme, nos lleve a profundizar en la palabra de Dios y que por nosotros mismos aprendamos a entenderla, entender su significado, su mensaje. ¿Está? Salmo 32 era lo que te dijo Dios ese día. A ver, léelo. En el versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová les rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todo, vosotros los rectos de corazón. Amén.
te tuvo misericordia. Te mostró eso y te tuvo misericordia. Bueno, por eso nunca más volví a poner el dedito. Claro. Bueno, ¿vamos a orar? Amén. ¿Quiere guiarnos, Sandra? Amén. Gracias Señor por lo que nos has dado, por la posibilidad de poder acercarnos a vos, Señor, de saber más, de entender más, Señor, de todo lo enorme que sos y todo lo que tenés para nosotros, Señor. Gracias por los maestros, gracias por la iglesia, Señor, gracias por el calor, por el internet, incluso por poder conectarnos con hermanos de lejos, Señor. Gracias por todo lo que pones y que no se te pasa ningún detalle, Señor. Te pedimos que nos acompañes en el camino a casa, que nos acompañes en el descanso, Señor, y nos prepares para mañana. Sí, Señor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.